Recta final de la campaña en Castilla y León con los sondeos cada vez más apretados. Por eso en el Partido Socialista han movilizado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, para que haga campaña, mientras que en el Partido Popular a quien han movilizado es a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, en Unidas Podemos dejan en un segundo plano a la vicepresidenta Yolanda Díaz. También hablamos del impuesto al diésel, del que reniega Unidas Podemos y que podría poner en un compromiso una importante partida de los fondos europeos, ni más ni menos que de 7.000 millones de euros. Y por último, hablamos de mascarillas, porque resulta que el Gobierno anunció que iban a dejar de ser obligatorias antes incluso de consultar a los expertos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este martes 8 de febrero. Estamos a 5 días para las elecciones en Castilla y León, en la que los sondeos que se podían publicar hasta este lunes vaticinan que los resultados van a estar bastante más apretados que lo que creía el Partido Popular cuando Alfonso Fernández Mañueco convocó las elecciones allá por el 20 de diciembre. Estamos con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien. Compañeros que cubren la actualidad del Partido Socialista, del Partido Popular, que son los partidos que ponen pues toda la carne en el asador en estos últimos días de campaña para tratar de o bien remontar el terreno perdido o bien pues remontar a secas el terreno que hasta ahora todavía no habían ganado, como es en el caso de Jorge. Empiezo contigo, Jesús. A ver, el Partido Popular en estos últimos días, lo veíamos este lunes en la encuesta de Voz Populi, está perdiendo terreno poco a poco, cayendo frente a lo que vaticinaban las encuestas hace apenas un mes, y frente a eso moviliza no ya a Pablo Casado, sino Isabel Díaz Ayuso es el as en la manga. Así es, al final el éxito del 4M, del resultado del 4M, fue hacer una campaña en la que Ayuso confrontó directamente con Pedro Sánchez, y es lo que el Partido Popular quiere hacer en este tramo final de la campaña. Nos han confirmado fuentes próximas a la presidenta regional que este martes se moviliza, va a 2 actos de partido. Uno es en Valladolid con el propio Fernández Mañueco, es un coloquio, una comida con afiliados, y luego por la tarde también va a estar en Ávila con el presidente de la Diputación y el líder provincial del partido. El objetivo es atacar directamente al gobierno de Sánchez, un poco repetir esa estrategia, esa campaña que la propia Ayuso protagonizó en mayo, y a ver si esa estrategia de última hora, digamos, pues da ese último empujón al Partido Popular para salvar unas elecciones que daban por ganadas el 20 de diciembre y con una distancia considerable para gobernar en solitario, y ese escenario se está complicando en los últimos días. Se está complicando en los últimos días, y a quien favorece entre otros es por una parte a Vox, pero también al Partido Socialista, sobre todo si nos creemos, según qué encuesta, Jorge, porque no es lo mismo la que dice Voz Populi, en la que vemos esa mayoría todavía del bloque, digamos, de la derecha, que el CIS de Tezanos, que incluso le da la victoria a Tudanca. Tú estás diciendo que el Partido Socialista, ¿cómo es que huele la sangre y manda ahora al presidente Pedro Sánchez a hacer campaña ahí en primera línea? El PSOE, bueno, está convencido de que hay posibilidades de dar un vuelco electoral a lo que efectivamente en diciembre parecía una derrota segura, y la prueba más evidente de que confían en que ese vuelco es posible es que el presidente del Gobierno va a aparecer más de lo que ha aparecido hasta ahora. En Moncloa todo esto se mide mucho, y si ven que va a haber una derrota, al presidente se le protege. El hecho de que Sánchez haya anunciado 2 mítines el miércoles en Soria y el viernes cierre de campaña en Valladolid es una novedad significativa, porque recordemos que en lo que llevamos de campaña Sánchez va a hacer en 3 días el mismo número de mítines que ha hecho en 10, con lo cual está claro que el PSOE intuye, tiene datos, no es una intuición, obviamente tiene sus propios datos, tiene las encuestas que son públicas, tiene el CIS también, que bueno, es cierto que el CIS está bastante desprestigiado y no vamos a ser los primeros en desvelar eso, pero el PSOE se aferra también a que el CIS del 2019, en el que ya estaba Tezano, recordemos, acertó y dijo que el PSOE iba a ganar las elecciones. Ahora vuelve a decir que el PSOE va a ganar. Entonces, bueno, el PSOE se aferra a ese dato de hace 2 años, y por lo tanto, en fin, movilización del presidente del Gobierno en la recta final de campaña, porque el PSOE sobre todo necesita movilizar voto. Las expectativas de participación son bajas y el PSOE necesita movilizar voto
para sumar escaños y, sobre todo, tener una mayoría alternativa a la de PP Vox, que eso es lo más complicado. Bueno, es verdad que este lunes conocíamos también el CIS Flash de Tezanos, que le daba menos de 30 escaños al Partido Popular. La verdad es que no solamente la encuesta de Voz Populi de este lunes, sino que la mayoría de las encuestas de los medios de comunicación en general, pues prácticamente todas están de acuerdo en decir que al menos sí que estará por encima de los 30, aunque bajando poco a poco de esos 37-38 que llegaban a dar las encuestas. Recordemos que la mayoría absoluta está en 41. Frente a esto, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que opina Fernández Mañueco? Que necesita para poder gobernar en solitario sin meter a Vox dentro de las Cortes de Castilla y León. Bueno, decía Jorge que el PSOE se está agarrando a la encuesta del CIS. En el Partido Popular lo que nos comentan es que ellos se agarran sobre todo a la encuesta de GAT3, que da al PP entre 35 y 37 escaños. El Partido Popular y Fernández Mañueco dicen que si consiguen ese objetivo, al menos de 35 escaños, Fernández Mañueco sí que va a salir el domingo a decir que él quiere gobernar en solitario sin meter a Vox en el gobierno. Recuerdan que, bueno, 35, pues solo se necesitarían 6 votos favorables de Vox para garantizar esa investidura de Fernández Mañueco, y además calculan que esos 35 serían más que toda la suma del bloque de izquierdas, y es un poco la condición que ponía Mañueco para exigir ese gobierno en solitario. Es el objetivo ahora, llegar a ese mínimo de 35 escaños. Parece que no es fácil, salvo la encuesta de GAT3, el resto le da menos escaños a Mañueco, y es el objetivo. Tienen 5 días por delante y es lo que van a intentar para exigir ese gobierno en solitario. Bueno, es que de hecho la encuesta de Voz Populi del mes de enero le daba 37 escaños al Partido Popular, pero es que desde entonces ha caído a 31 en la encuesta que hemos publicado este lunes, que por supuesto pueden consultar en nuestro periódico. Pero es que, Jorge, las encuestas, en este caso la nuestra también para el Partido Socialista, no es que le den mejor que hace un mes al PSOE y a Tudanca, sino que le dan incluso un escaño menos, de 28 pasa a 27. Yo no sé si frente a eso, frente a lo que dicen las encuestas de la mayoría de los partidos, realmente el PSOE, tú antes hablabas del CIS y de las encuestas internas, o sea, ¿realmente se creen dentro del PSOE, tú palpas ese ánimo de que realmente pueden ganar y hacerse con el gobierno en Castilla y León? Bueno, yo creo que la presencia de Sánchez es la mejor prueba de que en el PSOE creen que el vuelco es posible, porque si no, al presidente se le protegería. En esta campaña, la figura nacional que ha tenido más relevancia ha sido Adriana Lastra, que es la vicesecretaria general, y bueno, han acudido diversos ministros en momentos puntuales. Recordemos que el sábado el partido reunió a todos los presidentes autonómicos del PSOE en un acto en Segovia, también bueno, pues para empujar al candidato Luis Tudanca. Y bueno, ahora cobra protagonismo el presidente, y cuando cobra protagonismo el presidente es que en el PSOE creen que hay base en sus encuestas, en sus estudios demoscópicos para en fin, pelear esa victoria, o al menos pelear un cambio de gobierno en Castilla y León, por primera vez en 35 años. Hay que recordar, y esto es un dato importante, el presidente Sánchez va a estar al final en 4 de las 9 provincias que tiene Castilla y León. Estas son Zamora y León, que es las que estuvo la semana anterior, y esta semana va a estar en Soria y en Valladolid, que es bueno, un poco la provincia más poblada, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que el PSOE detecta que en estas 4 provincias hay escaños que se pueden dar la vuelta. En Soria la competición no es con el PP, es con Soria Ya, en el que algunas encuestas le están dando ya la mitad de los diputados, o sea, 3 de los procuradores. Algunas encuestas le están dando esa cifra, con lo cual el PSOE ahí quiere rascar como sea. Y luego Valladolid, que es la que más procuradores aporta, pues bueno, siempre es un feudo en el que pelear. Y después Zamora, una provincia en la que el PSOE ha insistido mucho, porque ve que ahí tiene posibilidades de pasar al PP. Y bueno, efectivamente León, cuna de José Luis Rodrigo Zapatero, que estuvo en el mitin. Entonces, bueno, es importante también detectar esos sitios en comparación con Casado. Casado ha estado mucho más implicado en la campaña castellano y leonesa y ha estado prácticamente en todas las provincias, si no me equivoco. Bueno, sí, ojo, porque es verdad que veíamos, por ejemplo, en la encuesta de Voz Populi, como había un buen puñado de escaños en esos partidos provincialistas y de la España vaciada, y ahí también es donde se puede jugar en parte estas elecciones. Así que, en fin, ya lo hemos comentado, lo cuenta Jorge hoy en Voz Populi, que el PSOE huele la sangre y manda a Pedro Sánchez a la campaña electoral de Castilla y León. Jorge Sainz, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y en el Partido Popular, no sé lo que huelen, pero mandan también, en este caso no a Pablo Casado, pero a Isabel Díaz Ayuso, además al líder del PP también, a que vaya a hacer campaña, a tratar de remontar el vuelo después de ese bajón que están dando estas últimas fechas. Jesús Ortega, te leeremos también. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y hablamos ahora de Unidas Podemos. Hemos visto cómo en el Partido Popular y en el Partido Socialista movilizan a Isabel Díaz Ayuso y a Pedro Sánchez respectivamente, pero vamos a ver qué es lo que pasa en Unidas Podemos con Yolanda Díaz. Y también vamos a hablar un poquito más del programa económico y de las apuestas que se hacen y que se dejan de hacer por parte de Unidas Podemos y que también pueden ser un quebradero de cabeza para el gobierno. Hablamos de todo esto con nuestros compañeros. Javier Bordillo, ¿qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? Y también con Mercedes Arrayer, nuestra compañera de Economía. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? A ver, temas un poquito diferentes, pero que afectan al mismo partido. Empiezo contigo, Javier. Seguimos, en este caso, con la campaña en Castilla y León. Resulta que ahí donde otros partidos apuestan un poco por sus primeras espadas, en cambio, Yolanda Díaz, Unidas Podemos, digamos que en esa campaña en Castilla y León la deja un poco en un segundo plano. Así es, Yolanda Díaz acudirá este jueves a un acto en un pueblo muy pequeño, de 800 habitantes en la provincia de Valladolid, y es cierto que no va a haber un mitin convencional, ni siquiera va a hablar en un acto político al uso, se va a dedicar a dar un paseo con la alcaldesa, que es de una plataforma que es parecida a Podemos, de la que está en coalición con Izquierda Unida, que es un poco el leitmotiv de la campaña esta de Unidas Podemos allí, que va en coalición con Izquierda Unida por primera vez. Y es cierto que bueno, al ausentarse del cierre de la campaña el día 11 de febrero, pues Yolanda ahora mismo tiene un perfil bajo. El problema es que no se ponen de acuerdo en los entornos ni de Podemos ni de Yolanda Díaz sobre cómo se cerró ese acto. Unos dicen que Yolanda Díaz eligió ella el pueblo al que iba a ir. Podemos dicen lo contrario, el equipo de Yolanda dice lo contrario. Y bueno, tiene un problema porque es cierto que en estos momentos Yolanda Díaz está siendo tapada en Podemos después del fiasco de la reforma laboral, porque aunque salió aprobada, aunque salió con votos a favor por un error del PP, lo cierto es que eso ha tocado mucho a ella. Bueno, la reforma laboral y esa semana pasada que ha sido especialmente intensa para la vicepresidenta del Gobierno, lo ha sido en general para Unidas Podemos, donde cada vez más vemos esa separación marcada entre Yolanda Díaz y la cúpula de Unidas Podemos. Ahora te pregunto por ello, Javier, pero Mercedes, quiero hablar contigo también de esas propuestas económicas de Unidas Podemos y de esos asuntos que se dejan el tintero o que aparta de momento en contra de la opinión del propio Gobierno del Partido Socialista, o al menos de lo que dice Bruselas que debería hacer el gobierno en el futuro. Hablamos en este caso del impuesto al diésel, digamos que es uno de los deberes que nos pone Bruselas, pero Unidas Podemos no está dispuesta a incrementar este impuesto, de momento lo guarda en el cajón. Sí, a ver, la subida al diésel es uno de los hitos que están comprometidos con Bruselas de aquí a junio, está ahí negro sobre blanco, pero es un gran problema para el gobierno porque es un tema complejo, muy impopular. Y en el pasado ya ha habido muchos problemas, estuvo encima de la mesa, se cayó porque los socios no lo veían, el PNV en concreto, tampoco Ciudadanos, y Podemos tampoco lo veía, pero bueno, cuando estaba ya como partido de gobierno se avino a introducirlo en 2021 y bueno, se cayó, aunque parece ser que no le entusiasma, pero ahora está claro, en la reforma fiscal que han presentado hoy esto no está, y cuando se les pregunta, pues no es el momento, entonces vamos a ver cómo sale esto adelante. Porque vamos, ahí son la friolera de 7.000 millones comprometidos con esta medida de aquí a junio. Si no se lleva a cabo, pues va a ser muy complicado reclamar esa partida. O sea, 7.000 millones de euros comprometidos por ese impuesto al diésel, que de momento Unidas Podemos no quiere subir. A mí me llama personalmente la atención, porque es verdad que los precios de la gasolina y del diésel ahora mismo están por las nubes, pero también parece una medida, digamos, que va en el sentido un poco de esa transición ecológica, de esas medidas ecológicas que pide Bruselas, y me llama la atención que Unidas Podemos no dé respaldo a esta medida, y sí a otras, como ha mostrado en ese acto que vimos ayer, el lunes por la mañana, con el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn. Sí, a ver, esto tiene muchos matices, porque por un lado ahora Podemos sale con esta propuesta pues para presionar al gobierno, porque el gobierno de momento está siendo un poco no muy claro con la reforma fiscal que quiere hacer, están sus expertos trabajando, pero parece que hay muchas cosas que de momento no quiere lanzar un mensaje de subidas tremendas que vayan a venir, aunque pues, está siendo la cosa un poco ambigua. Entonces, ahora Podemos viene a la carga con sus propuestas, son unos 30.000 millones de subidas que propone, pero en realidad hay alguna serie de clásicos suyos de subida al IRPF, a rentas altas, medianas altas, pero luego realmente se centra en empresas y en grandes patrimonios, que en el fondo es un poco también el mensaje que ha sostenido la ministra de Hacienda.
Bueno, en años electorales, en momentos electorales, parece que son dos objetivos que son de fácil traslación al público, que les causarían menos problemas, pero los temas de fiscalidad verde, que sí que afectarían a muchísima gente, pero bueno, que estamos con un compromiso con Bruselas y hacia una transición verde, esto de momento no está encima de la mesa o no se quiere decir, ¿no? Bueno, qué complicado es hacer los deberes que nos pide Bruselas, sobre todo con medidas impopulares como estas de las que estamos hablando con Mercedes. En Mercedes veíamos imágenes de ese acto en el que estaban Ione Belarra, Irene Montero con el ex líder laborista británico Jeremy Corbyn. Quien no estaba, Javier, era Yolanda Díaz. De hecho, tampoco estaban las ministras con Yolanda Díaz, con la vicepresidenta, cuando se aprobó la reforma laboral. Últimamente da la sensación, al menos desde un punto de vista mediático, que hay cierto distanciamiento entre la cúpula de Podemos y la vicepresidenta del gobierno, ahora que cada vez más, aunque ya lo estamos hablando desde hace mucho tiempo, se habla de ese lanzamiento de su futura plataforma. ¿Esos caminos se están ahora, digamos, dividiendo, pero están llamados a reencontrarse? ¿Cómo están los ánimos ahora mismo? Bueno, lo cierto es que hay que calibrar, todavía no se sabe un poco las repercusiones del golpe político que sufrió Yolanda Díaz con la aprobación de la reforma laboral. Podemos asume, hay gente en Podemos que asume y reconoce que bueno, que esa aprobación ha tocado más a Yolanda Díaz que a Podemos. Por eso Podemos ayer abrió otro frente de batalla con el PSOE, que es el de la reforma fiscal, para bueno, digamos que tapar comunicativamente el marco de la reforma laboral y pasar página. Pero bueno, es cierto que en Podemos también saben que su supervivencia política pasa única y exclusivamente por Yolanda Díaz. Lo cierto es que bueno, las cosas están tensas y hay que ver cómo evolucionan las cosas para ver si la relación se calma un poco. El problema es que Yolanda Díaz, tras el fiasco de UPN y todo lo que ha supuesto la aprobación de la reforma laboral, ha entrado un poco en modo paranoia y bueno, pues parece que no se fía de nadie, tampoco de los suyos. Bueno, han sido unos días un poco complicados para Unidas Podemos. Veremos qué es lo que pasa en las elecciones de Castilla y León también con su candidato, con Pablo Fernández. Veremos qué es lo que pasa y cuál es el resultado electoral que les depara, y lo analizaremos aquí en Barra Libre. Lo hablaremos con nuestro compañero Javier Portillo y también seguiremos hablando con nuestra compañera Mercedes Serrayer. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Y hablamos ahora de las mascarillas. Saben ustedes que a partir del jueves ya no van a ser obligatorias en el exterior, siempre y cuando no estemos en unas aglomeraciones o no se pueda respetar la distancia mínima de seguridad. Borja Negrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. A ver, Borja, de esto nos hemos enterado nosotros, se han enterado también los expertos de sanidad y nos hemos enterado todos un poquito a la vez, porque resulta que el Ministerio consultó a sus expertos después de haber adoptado la decisión. Sí, tal cual. Esto es como si tú te pones a hacer obras en tu piso y decides tirar un muro abajo y luego a posteriori consultas con el arquitecto, oye, ¿esto que he hecho está bien? Pues más o menos lo mismo. El viernes a las 7 de la mañana, bien tempranito, la ministra de Sanidad anunciaba en una entrevista que le hacían en Cadena SER que la semana que viene, es decir, se iba a derogar esas mascarillas en exteriores que apenas 3 días antes había defendido en el Congreso. ¿Y qué ocurre? Bueno, esto ocurre a las 7 de la mañana, la ministra da a entender que el Ministerio ya ha tomado esa decisión y, sin embargo, a las 5 de la tarde el director del CAES, Fernando Simón, manda un correo electrónico a todos los expertos que forman parte de la ponencia de alertas, al fin y al cabo técnicos de salud pública que estarían deseando que llegue el fin de semana, después además de esta ola Omicron que les está dando mucho trabajo. Pues a las 5 de la tarde, correíto de Fernando Simón de, oye, necesito vuestra opinión sobre el tema de las mascarillas en exteriores. Y bueno, pues este fin de semana los expertos han ido enviando su opinión al respecto, que efectivamente ha sido prácticamente unánime. Todos menos uno han dicho que no era necesaria la mascarilla en exteriores. Pero bueno, eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que no se les haya consultado antes de tomar la decisión. O sea, la ministra lo anuncia el viernes por la mañana, el viernes por la tarde se le pregunta a los expertos en plan, oye, ¿esto qué os parece? Y los expertos han ido contestando el fin de semana sobre una decisión que ya se había adoptado el viernes por la mañana. Sí, que ya estaba perfectamente planeada, que en el Consejo de Ministros se fuera a derogar esa medida. Y es una contradicción más sobre una
medida muy polémica. Oye, tú que has seguido muy de cerca, en fin, todo lo que ha tenido que ver con la pandemia y las decisiones del Ministerio de Sanidad, ¿esto de tomar decisiones antes de consultar con los expertos es una cosa habitual o en general lo lógico, lo que parece lógico es consultar primero con los expertos y luego en función de lo que me digan tomar mis decisiones? Sí, lo cierto es que la tendencia ha cambiado. Desde hace algunos meses parece que los expertos de la ponencia de alertas no son tenidos muy en cuenta. En la etapa de ella, bueno, pues nos cansamos de escuchar eso de que, bueno, nosotros hacemos lo que dicte la evidencia científica, lo que digan los expertos, tal. Pero parece que desde hace algunos meses ya no interesa tanto esa evidencia científica al Ministerio de Sanidad. Y voy a poner algún ejemplo. El tema de, por ejemplo, las cuarentenas, la reducción de las cuarentenas a 7 días fue algo que tomó una decisión de la Comisión de Salud Pública que no pasó por la ponencia de alertas, no se tuvo en cuenta su opinión. Luego también el tema de las Navidades, por ejemplo, que la ponencia de alertas elaboró un documento con recomendaciones y Pedro Sánchez no lo compartió con las comunidades autónomas y en ningún momento fue discutida esa medida. De la misma forma que la decisión de imponer la mascarilla en exteriores fue una decisión del presidente del gobierno y de los presidentes autonómicos. No fue una decisión tampoco de los expertos de la ponencia de alertas. Y por último te quiero preguntar por estas últimas dos decisiones por parte del gobierno. La de hace unos días cuando se anunció que se mantenía esa obligatoriedad de mascarilla en el exterior y luego el viernes pasado, apenas habían pasado unos días, de repente lo contrario, ya no es obligatoria. Yo tengo la sensación, te lo digo como ciudadano, de haberme enterado un poquito de rebote de las dos decisiones, aunque no se ha anunciado, en fin, por esa vía tan solemne y formal como se solía hacer en el pasado. Es muy extraño lo que ha ocurrido y la verdad es que da a entender que al final hay una intencionalidad política con esta medida, o sea, que se ha querido hacer política más que pensar en la salud pública de los ciudadanos con esta medida, principalmente porque el cambio de actitud del Ministerio de Sanidad, aunque ellos insisten en que no ha habido ningún cambio de actitud, es llamativo. Es decir, una semana antes de la votación, unas semanas antes, la ministra decía que era una de las mejores medidas que se podían tomar en salud pública y que además era de las menos intervencionistas. Llega el momento de convalidar el decreto, lo unen a otras medidas importantes como la subida de las pensiones, cosa que hace que reciba apoyo el Real Decreto donde viene el tema de las mascarillas. O sea, que de una forma así un poco torticera, pues cuelan esa medida. Y luego, un día después, en el Consejo Interterritorial, un día después de que ya se apruebe la medida, de que se prorrogue otra vez, se convalide, el Consejo Interterritorial la ministra no permite que se hable del tema. O sea, hay comunidades que dicen, oye, vamos a discutir el tema de las mascarillas, que no estamos de acuerdo con que se sigan llevando, y la ministra dice, no está en el orden del día, así que no se va a comentar. O sea, y eso es un miércoles, es decir, 2 días antes de que la ministra a primerísima hora de la mañana diga en un programa de radio que, oye, hay que quitar las mascarillas, y un día después de todo lo que pasó con la reforma laboral. En fin, pues las mascarillas, así es como se elaboran las decisiones y así es como se lo hemos contado, se lo ha contado nuestro compañero Borja Negrete. Borja, aquí la única certeza es que a partir del jueves ya la mascarilla en exteriores, salvo esas excepciones de aglomeraciones y distancia, ya nos la podemos quitar, salvo quienes se sientan más seguros con la mascarilla puesta y puedan seguir poniéndosela cuando quieran, evidentemente. Que, como Miguel Ángel Revilla, que dice que él no se la va a quitar. Bueno, pues cada uno que haga aquello con lo que se sienta mejor, evidentemente, pero bueno, es verdad que obligatorio ya no va a ser, así que nada, Borja Negrete, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, Alberto. Bueno, y con esto despedimos esta edición de Barra Libre de este martes 8 de febrero. Tenemos una semana intensa por delante con esas elecciones en Castilla y León y con muchos otros asuntos que iremos tratando aquí en Barra Libre. Muchas gracias.